Buenas tardes a todos. Antes de empezar, agradecer al comité organizador la invitación a participar en esta mesa de casos clínicos. Yo soy un poco la excepción que confirma la regla en esta sala. Yo no soy cardiólogo, soy médico de familia y trabajo en un centro de salud. Ni siquiera hago guardias. Entonces, cuando me invitaron a dar esta charla, pues me planteé muy bien qué podía hacer que les pudiera interesar. Espero haber acertado. Mi caso no es nada excepcional, sino es una cosa muy frecuente y no está cerrado, sino que vengo aquí a que ustedes me den respuestas para cuando yo llegue el lunes mañana por la tarde a la consulta, tener más claro qué hacer con la paciente que les voy a presentar. Es una mujer de 85 años que es hipertensa como antecedente personal y está diagnosticada de una doble lesión aórtica. El último ecocardiograma del que yo dispongo en la historia clínica está hecho en el año 2010 e informado, como ven ustedes ahí, como hipertrofia de ventrículo izquierdo concéntrica, con función sistólica conservada y disfunción diastólica leve, y tiene una dilatación ligera de la aorta ascendente, y tiene una doble lesión aórtica, con una estenosis leve y una regurgitación moderada. El tratamiento que sigue esta paciente es losartán unido a hidroclorotiazida a dosis de 50 a 12,5, un comprimido diario, y en enero del 2011 el cardiólogo de referencia le da el alta porque llevaba estable clínicamente durante varios años. Por casualidades de la vida, en enero del 2013, viene a mi consulta y me comenta que lleva unos días, un par de semanas, con aumento de su disnea habitual, una cosa poco llamativa, se hace de medianos esfuerzos, un grado 2-3, pero sin ortopnea, sin disnea paroxística nocturna, sin edema, sin dolor torácico ni otra sintomatología importante. La exploro y la exploración es una tensión normal y el resto de la exploración normal, con su soplo diastólico que ya era conocido previamente y no había cambiado. Bueno, esta primera pregunta es qué le pedirían ustedes a esta paciente para terminar de completar la evaluación. ¿Se cuenta ustedes que están en el centro de salud, no están en la unidad de electrofisiología del Hospital de Valdebrón? En un centro de salud y con las que hay que cambiar un poco el escenario. Limitaciones. Pero bueno, algo podemos hacer, no mucho, pero algo podemos hacer. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Pues no sé si han votado ya. ¿No sale la respuesta? ¿O no le van a hacer nada? ¿Quién haría un electro? ¿Quién haría un electro? Que levante la mano. ¿No funciona? La siguiente. A que vuelvan a votar. Que vuelvan a votar. A que vuelvan a votar, por favor. Que parece que no la ha cogido la... Bueno. Cuando hay, en toda pregunta de test, cuando hay 3 y 4 o 1 y 3 son verdaderas, siempre es la verdadera, ¿no? Pues aquí, en principio, con grado de evidencia la mía, yo lo que hice fue, efectivamente, pedirle un electro y una placa de tórax, que son pruebas de las que dispongo libremente. Esta es la placa de tórax, que, bueno, simplemente comentarles que tiene un pinzamiento, una elevación del hemidiafragma derecho con un pinzamiento del seno costofrénico, que podía ser algo residual o podía ser un pequeño derrame pleural que se resolvió rápidamente trayendo las placas previas que tenía la paciente y confirmando que esa lesión ya estaba desde hacía varios años. Y este es el electrocardiograma, que no sé si se ve bien. Bueno, siguiente pregunta que les quiero plantear es ¿cuál es su diagnóstico electrocardiográfico? ¿Pueden votar? No sé si les he dejado tiempo suficiente para ver el electro. No, ¿verdad? Pasa un momento adelante. Ahí has puesto la solución. Ay, perdón, he puesto la solución. Pensé que iba para atrás y iba para adelante. Bueno, no es un electrocardiograma que sea nada espectacular, ¿no? Pero bueno, ya lo saben. Bueno. Pues tiene todo. A ver si sale aquí, lo vamos registrando. Es un ritmo sinusal a 100 por minuto. Tiene hipertrofia ventrículo izquierdo, que tiene, no sé si se ve bien, pero hagan un ejercicio de fe. Tiene un hemibloqueo anterior de rama izquierda y tiene un bloqueo incompleto de rama derecha con algún extrasístole supraventricular y algún extrasístole ventricular aislado. Bueno, pues yo tengo esta paciente en la consulta y un poco simplemente de un par de diapositivas para recordar lo que es el bloqueo bifascicular, que seguro que ya todos conocen, ¿no? Se define como el bloqueo que afecta a dos de los fascículos del sistema de conducción específico,
generalmente referido a la unión del bloqueo de rama derecha con el bloqueo de alguna de las dos ramas de los dos fascículos de la rama izquierda. Hay algunos autores, aunque no parece que no es una opinión unánime, que también incluyen al bloqueo de rama izquierda como el bloqueo bifascicular. Como os decía, lo más frecuente es que se asocie el bloqueo de rama derecha con el hemibloqueo anterior de rama izquierda, que generalmente no tiene per se mal pronóstico, sino que el pronóstico va a depender de la cardiopatía que vaya asociada en estos pacientes. Sin embargo, el bloqueo de rama derecha asociado al hemibloqueo posterior de rama izquierda sí que generalmente es de peor pronóstico porque suele ya estar más afectadas más cantidad de fibras del sistema de conducción. Otros bloqueos multifasciculares pues sería el bloqueo trifascicular, que recuerdo que es el que afecta a los 3 fascículos de conducción, ya bien de forma simultánea o en momentos sucesivos, y luego el bloqueo bifascicular asociado al bloqueo V de primer grado también se le llama bloqueo trifascicular. Bueno, ¿es frecuente? Pues los bloqueos bifasciculares son relativamente frecuentes en la población, entre el 1 y 1,5% de los pacientes. Y sobre todo sabemos que aumenta la prevalencia con la edad, de tal forma que en los pacientes mayores de 80 años hasta el 17% de ellos pueden tener algún tipo de bloqueo de rama. También son pacientes que tienen mayor riesgo de arritmias ventriculares y estas arritmias ventriculares son muchas veces las causantes de la alta tasa de mortalidad que presentan estos pacientes. Las causas, pues un montón de cardiopatías, pero para quedarnos con las dos más frecuentes, la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial. Recordemos que esta paciente tenía una hipertensión arterial. Y la estenosis aórtica también es una causa relativamente frecuente. Siguiente pregunta. Yo he llevado a la paciente con las pruebas complementarias a mi consulta. Tiene una placa de tórax anodina y un bloqueo bifascicular. ¿Qué harían ustedes con esta paciente? Bueno, me alegra mucho estar de acuerdo con ustedes, porque fue lo que yo hice, ¿no? Simplemente seguirla en la consulta. En principio no me planteé que tuviera que derivarla ni hacer ninguna otra cosa. ¿Por qué? Pues porque la evolución a bloqueo AV completo en estos pacientes generalmente es bastante infrecuente, del 1 al 4% por año. Y como he dicho anteriormente, es más frecuente en aquellos pacientes que tienen afectado el fascículo posterior de la rama izquierda, no el fascículo anterior como era esta paciente. Otra cosa que sí que sabemos es que uno de los factores de riesgo claramente establecidos para esa progresión es la presencia de síncope. De tal forma que si no hay síncope, como era nuestro caso, pues prácticamente menos del 1% van a progresar a bloqueo V completo. Por tanto, bueno, pues es una paciente relativamente estable. En este estudio que les presento, que está publicado en el año 2010 en la Revista Española de Cardiología, se siguen a 249 pacientes que tienen bloqueo bifascicular durante una mediana de 4 años y medio. A todos se les puso un marcapasos para registrarlo, pero luego se vio que la necesidad de marcapasos permanente fue en 102 pacientes. Y se estudiaron los factores de riesgo que se asociaban a esa necesidad de tener que implantar un marcapasos permanente. Bueno, hay algunos como el intervalo HV mayor de 64 milisegundos, que era ya algo que había salido en publicaciones previas, aunque creo, por lo que he leído, aunque yo no soy experta, se hablaba más de 70 milisegundos, más que de 64. Y luego, quizá como novedad, ver que el predictor más potente es este intervalo HV, pero también como novedad, digamos, que se asocian otros factores que sí que podemos valorar en la consulta, ni siquiera en la consulta de cardiología, podemos valorar en la consulta de atención primaria, como son la presencia de clínica, de síncope, la presencia de una anchura del QRS por encima de 140 milisegundos y la presencia de insuficiencia renal, definida como un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. De tal forma que cuando se combinan los distintos factores, aquellas personas en las que se agrupan los 4 factores de riesgo, hasta el 95% de ellos necesitaron la implantación de un marcapasos permanente. Es decir, que tenemos en la consulta de atención primaria o en la consulta de cardiología, sin necesidad de ser una consulta de electrofisiología, datos, digamos, en nuestra mano para poder seleccionar aquellos pacientes que van a tener mayor riesgo de desarrollar un bloqueo V completo. Volvemos a nuestra paciente. Y aquí tengo que decirles que esto me lo he encontrado de casualidad haciendo el caso
y yo no he vuelto a ver a la paciente, así que espero cuando me vaya de aquí saber lo que tengo que hacer con ella. Pues esta paciente, que yo estaba tan tranquila porque tenía un bloqueo bifascicular sin ningún problema, en febrero es vista en su domicilio por el servicio de emergencias porque tiene 2 caídas al suelo cuando se levantaba de la cama para ir al servicio y una de ellas asociada a pérdida de conocimiento. Los 4 días previos había tenido una gastroenteritis. Según el informe de urgencias, tiene una tensión cuando es valorada de 130/65, una expresión física muy similar a la que les he contado anteriormente, y se le hace un electrocardiograma en domicilio del que no dispongo, pero que está descrito como ritmo sinusal con algún extrasístole supraventricular aislado y eje izquierdo con eses profundas en 3 y AVF. No pone nada de bloqueos. No sé si porque no los tenía o porque la persona que leyó el electro no lo reflejó. Y se etiqueta de síncope vasovagal. Y un mes después, justo el mismo día del mes, pero al mes siguiente, mientras que estaba en el hospital visitando a un familiar ingresado, sufre un mareo intenso con visión borrosa, no llega a perder el conocimiento, se le toma la tensión en ese momento en la planta y tiene una tensión de 65/40, con una frecuencia cardíaca de 62 y una glucemia normal, y se la envía a urgencias. Cuando llega a urgencias la tensión está normal, 122/55, y el electro, que tampoco dispongo de él, tiene aún menos descripción. Ritmo sinusal 80 por minuto sin datos de isquemia aguda. Y es etiquetado de presíncope vasovagal. Bueno, con estos hallazgos, ¿cuál sería su actitud? ¿Llamo a la paciente urgentemente para que se vaya al hospital? Me quedo tranquila, digo, bueno, yo voy a venir a Santander y después ya tomo una decisión. Yo creo que lo ideal es que la cites el lunes en la consulta, que es 22 de abril, y entonces claro, se va a caer otra vez. No sé. No les entra bien el día 22. El 22 no le va bien. Bueno, pues yo aquí, no es que discrepe, creo que probablemente a lo mejor hay que mandarla al cardiólogo o no, ya veremos, pero yo creo que esta paciente lo que no tiene hecho es una buena valoración clínica del síncope. Y aquí ahora nos metemos en otro tema. Me permito recordarle algo que llevan seguro que saben. Desde el punto de vista fisiopatológico, el síncope se divide en 3 grandes grupos. El síncope reflejo, donde lo que pasa es que los mecanismos vasoconstrictores reflejos están inadecuadamente alterados de forma intermitente y se produce una vasodilatación o una bradicardia excesiva. Si se produce una vasodilatación, vamos a llamar síncope reflejo de tipo vasodepresor, y si es una bradicardia, lo que predomina lo llamaremos cardioinhibitorio. Dentro de este grupo de síncopes pues, están el síncope vasovagal, el situacional y el síncope del seno carotidio. El siguiente grupo de síncopes serían los asociados a hipotensión ortostática. En este caso lo que suele ocurrir es que hay un daño crónico del sistema autonómico simpático y entonces se produce una disminución brusca de la presión arterial cuando pasamos del decúbito a ponernos de pie. Puede estar producida por daño autonómico primario, como algunas enfermedades neurológicas, por daño secundario, no olvidemos a los pacientes diabéticos, que les suele ocurrir con cierta frecuencia, y luego también muchas veces son hipotensión ortostáticas secundarias al médico, porque le ponemos fármacos que lo producen, como diuréticos, vasodilatadores o el alcohol. Y luego muchas veces también lo que se produce es una depresión de volumen y esto hace que haya un retorno venoso inadecuado y se produzca una disminución inadecuada de la presión arterial. Y el tercer gran grupo de síncopes está asociado a cardiopatías, que son, me imagino, las que ustedes suelen ver con más frecuencia, y dentro de esas, bueno, señalar los bloqueos AV completos y el bloqueo AV, el segundo grado tipo 2, como bloqueos de alto riesgo. ¿Es frecuente el síncope? Pues sí, se estima que hasta el 1% de los pacientes que van a urgencias lo hacen por un síncope y además también se estima que casi la mitad de los pacientes que tienen un síncope a lo largo de su vida nunca lo van a consultar, con lo cual nos estamos perdiendo muchos pacientes que lo tienen. La causa más frecuente en la población general, los síncopes reflejos, seguidos de los asociados a cardiopatía, pero también tener en cuenta y no olvidar que en los pacientes mayores de 75 años el síncope por hipotensión ortostática cobra un gran protagonismo, siendo el segundo en frecuencia. Los pacientes que tienen un síncope tienen riesgo de tener eventos cardiovasculares y muerte, pero generalmente ese riesgo no está determinado por el síncope, sino por la cardiopatía que produce ese síncope con la enfermedad que tengan. Y luego lo más frecuente es que los síncopes no matan a la gente, pero les pueden producir lesiones
relativamente graves. Hasta un 6% de los pacientes pueden sufrir fracturas o pueden sufrir accidentes de tráfico si tienen un síncope mientras conducen, por ejemplo, y hasta el 30% pueden tener lesiones leves como contusiones o laceraciones. Bueno, una vez que hemos repasado los 3 tipos de síncope, ¿ustedes siguen manteniendo el diagnóstico inicial o cambiarían? ¿O qué tipo de síncope piensan que ha tenido esta paciente? Bueno, estoy de acuerdo con ustedes. Otra vez, yo no tengo claro. A mí me da la impresión de que el primer síncope pudo ser más hipotensión ortostática y el segundo no me queda muy claro porque no sé, me faltan datos, no sé en qué situación estaba la paciente cuando tiene ese presíncope, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando nos encontramos un paciente que tiene síncope? Pues tenemos que hacer una evaluación inicial que está al alcance de todos nosotros, en cualquiera de las, digamos, niveles asistenciales en los que trabajemos. Habrá que hacer una historia clínica, una exploración física básica y un electrocardiograma. En la historia clínica, acordaos que yo creo después de esta sesión, si ya lo tenía claro, me queda más claro aún, que la herramienta fundamental para diagnosticar, para valorar un síncope es la anamnesis, ¿no? O sea, es lo que nos cuenta el paciente, lo decía la doctora Georgia, no me acuerdo de tu apellido, que ella le preguntaba qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba haciendo, porque es el instrumento más potente que nos va a permitir diagnosticar un síncope probablemente. Por supuesto, tenemos que hacer preguntas sobre qué estaba haciendo antes del síncope, en qué situación le ocurrió, si está asociado a alguna actividad o no, sobre el comienzo del ataque, si tuvo algún síntoma prodrómico, si tuvo palpitaciones, si tuvo náuseas, sobre el ataque, cómo fue, bien al paciente o a los testigos, cómo se cayó, si hubo movimientos de las extremidades, si hubo mordedura de lengua, y luego sobre la finalización del ataque. Y luego, bueno, como siempre, antecedentes, que voy a pasarlo rápidamente para que no incumplir mi promesa. En cuanto a la exploración física, pues una exploración física básica, donde no debemos olvidar la determinación ortostática de la presión arterial y un electrocardiograma. Con esas 3 cosas, pues tendremos que contestar a estas 3 preguntas. ¿Realmente ha sido un síncope? ¿Podemos estimar cuál es el diagnóstico etiológico? Y esta persona que tiene un síncope, ¿tenemos datos que nos hagan sospechar un riesgo elevado de episodio cardiovascular o muerte? Y a su vez, para contestar a la primera, tenemos que contestar estas 4. La pérdida de conocimiento fue completa, fue transitoria de comienzo rápido y duración corta, el paciente se recuperó espontánea y completamente sin secuelas, perdió tono muscular. Si la respuesta a las 4 preguntas es que sí, podemos asegurar con mucha tranquilidad que el paciente ha tenido un síncope. Si alguna de las respuestas es que no, deberíamos buscar algún diagnóstico alternativo a esa pérdida de conocimiento que tuvo el paciente. El diagnóstico etiológico nos lo va a dar la anamnesis por las características que cada tipo de síncope tiene, no voy a entrar en ello. Y luego al final tendremos que tomar una decisión. Si yo estoy claramente segura de que el síncope le puedo poner un diagnóstico etiológico, pues le trataré. Pero si no tengo un diagnóstico seguro, el diagnóstico dudoso, estoy obligada a hacer una estratificación del riesgo. ¿Cómo estratificamos el riesgo? Bueno, pues si el paciente tiene una serie de criterios de riesgo elevado para poder tener un evento cardiovascular, una muerte. Hay muchos ahí, pero simplemente señalarles como uno de ellos, algo relacionado con nuestro caso, que uno de los criterios de riesgo sería el bloqueo bifascicular, pero con un QRS por encima de 120 milisegundos que esta señora en principio no tenía. En el caso de riesgo alto, sería indicativo de hacer una evaluación precoz, si se puede hacer precoz de forma ambulatoria, si no ingresado, y si no es de riesgo alto, que es de riesgo bajo, pues es un síncope único, podríamos en principio parar ahí, pero si fueran síncopes recurrentes convendría hacer una evaluación un poquito más exhaustiva. Y ahora está la pregunta más importante que me tengo que llevar el lunes a mi casa. ¿Le darían algo más o se quedarían aquí? No sé si pueden votar. Aunque no hay más que 2 opciones. O sea que el que vote la opción 5 me está tomando el pelo. Bueno, si estuviéramos en Santiago, tendría la tercera opción, que es depende. Depende. Bueno, como no estamos en Galicia, vale, sí. Bueno, no sé si me quedo tranquila o no.
Bueno, pues una de las primeras pruebas que podríamos hacerle, que incluso le puedo hacer yo en la consulta el lunes 22, cuando le vuelva a citar, sería el test de la bipedestación activa, es decir, pasarla del decúbito del sentado al de pie y ver si tiene criterios diagnósticos de hipertensión ortostática, puesto que una de mis dudas era si había tenido un síncope por hipotensión ortostática. ¿Le puedo hacer más cosas? Bueno, pues yo ya no le puedo hacer. Alguna cosa más le puedo hacer, pero ya esto que voy a contar ya no le puedo hacer yo, tendría que derivarla al cardiólogo. Podemos hacer una mesa basculante, porque una de las indicaciones es sospecha de síncope reflejo, que no he podido, digamos, afirmar con la evaluación clínica inicial. E incluso en esta paciente, otra de las indicaciones sería para discriminar entre un síncope reflejo y un síncope por hipotensión ortostática. Otra prueba que está a mi alcance sería el masaje del seno carotidio, que yo tengo la impresión de que no se hace mucho. No sé las personas los cardiólogos si lo hacen mucho o no en la consulta valoración de un síncope, pero bueno, la indicación sería síncope de etiología desconocida en paciente mayor de 40 años, después de que la evaluación inicial no me ha dado un diagnóstico. Te quedan 3 minutos. Vale. Más cosas que podemos hacer. Holter, que en principio si es un síncope poco frecuente no tiene mucha sensibilidad. Y luego la grabadora de bucle implantable, el Holter implantable, que en nuestro caso generalmente posiblemente no sería una prueba para hacer, digamos, de inicio, pero si nos planteáramos que esta persona pudiera ser susceptible de tratamiento con marcapasos, pues a veces el Holter implantable lo que nos dice es si la bradicardia contribuye mucho o no al mecanismo del síncope reflejo. El estudio electrofisiológico, pues en nuestro paciente, si no hubiéramos llegado a un diagnóstico etiológico, en pacientes con bloqueo de rama tendría indicación cuando las pruebas no invasivas no han logrado establecer un diagnóstico, y otras cosas que se pueden hacer son un ecocardiograma si pensamos que el síncope puede estar asociado a una cardiopatía estructural, o una prueba de esfuerzo si ha sido durante o después del ejercicio. 2 minutos para el tratamiento. Si hubiéramos llegado a un diagnóstico etiológico, ¿le pondrían algún tratamiento a esta paciente? Teniendo en cuenta que hemos dicho que dudábamos entre reflejo o vasovagal y hipotensión ortostática. Bueno, pues también, ¿no? Yo ahí también estoy de acuerdo, ¿no? En principio, los pacientes... A ver si salta este. Los pacientes que tienen síncope reflejos o por hipotensión ortostática generalmente se pueden manejar con medidas generales, ¿no? En cuanto al síncope reflejo, pues lo más importante es tranquilizar al paciente. Si tiene fármacos que puedan contribuir a la reducción de la presión arterial, como en el caso de nuestra paciente, los diuréticos, pues se le pueden plantear retirarlos. Y es muy importante, sobre todo en pacientes que tienen síncopes de repetición y que tienen pródromos, pues intentar educarles para que sepan evitar y reconocer los desencadenantes y reconocer los síntomas prodrómicos para, si no se controlan así, poder hacer medidas para interrumpir el episodio. Fundamentalmente las medidas de contrapresión física, que crucen las piernas o que entrelacen las manos y estiren los brazos, que son en principio las más efectivas. Parece que el entrenamiento de basculación, que consiste en entrenar al paciente que tiene síncopes al estar de pie mucho tiempo, en estar cada vez más tiempo de pie, exige mucha dedicación y no lo hace nadie. En cuanto a los fármacos en el síncope reflejo, prácticamente no tiene muy poca evidencia. Algunos estudios con resultados contradictorios, de tal manera que hoy en día no se pueden recomendar de una forma sistemática. Solamente según las guías del síncope, yo ahí digo lo que he leído porque no soy experta, podría ser útil la estrategia en pacientes con síncope reflejo de repetición que están relacionados con un desencadenante conocido, tomar una pastilla de midodrina 1 hora antes de realizar esa actividad, lo que se llama la estrategia de la pastilla de bolsillo, pero eso no sé si se hace o no se hace. Pero generalmente, en principio, como idea, que los fármacos, nada. Y la estimulación cardíaca, pues en el caso de que solamente en el estudio electrofisiológico hubiéramos visto que que el síncope se debe a la bradicardia espontánea severa, o pacientes con síndrome del seno carotidio cardioinhibitorio. En cuanto a la hipotensión ortostática, pues mantener un nivel de hidratación y consumo de sal adecuado si no son hipertensos,
Y bueno, aquí los fármacos sí que tienen algunos resultados más mejores y sí que se puede utilizar tanto la amiodarona como la fluorocortisona. Marcapasos, pacientes con bloqueo de rama, síncope y un estudio electrofisiológico positivo, o bien pacientes con síncope de causa desconocida después de haber hecho toda la batería de estudios y que tengan un bloqueo de rama. Volviendo al principio, yo creo que a mi paciente le hace falta una buena anamnesis para tener claro, para ver si llego a un diagnóstico etiológico con ella, y probablemente si el diagnóstico me queda lo suficientemente claro, pues simplemente educación, intentar que evite ciertas situaciones que le pueden desencadenar el síncope, y yo también me planteo que con unas buenas tensiones que tiene en la consulta, a lo mejor el diurético no le hace falta, y le dejo solamente con el ARA2 y seguir la evolución. Pues nada, muchas gracias. Y nada, en nombre del Grupo de Urgencias de la Sociedad Española de Medicina de Familia, estamos encantados de haber colaborado con la Sociedad Española de Cardiología y esperamos que sea un largo viaje juntos. Muchas gracias. No sé si tienes... Gracias por ceñirte al tiempo, porque ya se ha acabado perfecto. 2 minutitos para si hay alguna pregunta, por favor. Madalena, yo te hago una. Como no tenemos claro qué es lo que tiene, ¿la vas a mandar a hacer una mesa basculante a tu paciente? Primero la voy a volver a hacer una buena anamnesis, que yo creo que es lo fundamental en la paciente. Y si después de la anamnesis me quedaran dudas, sí la enviaría al cardiólogo para que le hiciera una mesa basculante, probablemente. Sí, bueno, diría al cardiólogo lo que quiera hacerle, obviamente. Yo creo que una cosa muy importante a tener en cuenta es que en el diagnóstico del síncope, o sea, el diagnóstico del síncope es clínico, ni mesa basculante ni nada. O sea, hay que hacer un buen interrogatorio y esto con un electro y una plaquita de tórax te da el diagnóstico en la inmensa mayoría de los casos. Yo no le haría una mesa basculante a esta señora que tiene 85 años, es ir a hacerla, pasarlo mal, o sea, porque no, vas a hacer que se maree, que se síncope. Y otra cosa muy importante en los pacientes ancianos es que muchas veces van polimedicados, es decir, hay gente que va con tratamiento antihipertensivo, 2, 3 fármacos y a lo mejor no necesitan tanto, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es, siempre y cuando tú no detectas una cardiopatía estructural severa, que pueda justificar un síncope cardiogénico, entonces tiene más riesgo, pues lo primero es, lo más frecuente es lo más frecuente, que es el síncope vasovagal neuromediado, por lo tanto, quitar todo lo que sea que fomente o que pueda hacer que el paciente esté más hipotenso, etcétera. Pero es muy importante. Y el masaje del seno carotidio, yo rompo una lanza, hay que hacerlo, no pasa nada. No conozco a nadie que se haya muerto por hacerle el masaje del seno carotidio, nadie. Los auscultantes si tiene uno una placa y luego aprieta sin ensañarse, ¿no? Simplemente suavemente. Y esto te da mucha información. Pero bueno, es que mi impresión, que a lo mejor es que equivocada, es que yo no veo en los informes, en los pacientes, o por lo menos que se describa o que se haga. Por eso preguntaba. Bueno, no pues sé si es una cosa yo que es... creo que porque entonces se hace mal, ¿sabes? Pero sobre todo en un paciente anciano que puede tener más hipersensibilidad del seno carotidio es importante. Y otra cosa a tener en cuenta en la gente anciana es, a veces pueden hacer arritmias supraventriculares, o sea, una FA. Esa señora tenía estas historias auriculares, una rachita de FA o lo que sea, que les puede hacer sincoparse por el hecho de ser más mayores. Bueno, no sé. Yo la citaría el día 22. A ver si hay suerte. Le quitaría fármacos y le diría, está usted perfecta. Eso es lo que pensaba hacer. Pues nada, muchas gracias. Bueno, muy bien.